Iniciamos una nueva serie de lecciones basadas en la vida de Elías, y le llamo Viviendo una vida con significado. Elías es uno de los personajes más coloridos e interesantes de todos los personajes bíblicos, de los grandes hombres de Dios, y él en verdad fue un gran profeta. Viviendo una vida de significado, y si vamos a vivir una vida así, existen ciertas cualidades y características que necesitamos desarrollar en nuestras vidas, y vamos a analizar 6 de estas características que veo en la vida de Elías, que Dios desarrolló en su vida y que son significativas para nosotros. Cuando somos más jóvenes, nuestras metas y nuestro énfasis se encuentra en el éxito. Queremos tener éxito y queremos ser ganadores. El éxito, esa es nuestra meta. Pero al llegar a lo que llamamos la mediana edad, nos damos cuenta repentinamente de que nuestro éxito debe tener alguna especie de significado, porque de lo contrario todo será solamente algo inútil. Un filósofo lo expresó de la siguiente forma: las masas viven una vida de desesperación silenciosa. No es que le tengan miedo a la muerte, tienen miedo a nunca vivir. Y yo creo que ese filósofo estaba en lo correcto, en verdad lo creo. Mucha gente va por la vida haciendo esto y aquello, pero no están satisfechos, no están completos, porque no están viviendo una vida de significado. Y si vamos a tener una vida de significado, existen ciertas cosas que debemos desarrollar en nuestras vidas. Y la primera de estas que quiero examinar es la convicción, las convicciones. Porque sin convicciones que sean fuertes y que sean buenas, nunca podremos vivir una vida de significado. Ahora vayamos a la historia bíblica y veamos qué dice sobre el profeta Elías. Y está en el primer libro de los Reyes, capítulo 17, y dice así: Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive el Señor Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra del Señor diciendo: Apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y dice el versículo 4, beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue, e hizo conforme a la palabra del Señor, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Se ha dicho bastante bien. Si nosotros queremos marcar la diferencia, si queremos vivir una vida de significado, tendremos que confrontar a nuestra cultura, tal como la encontremos, no de la manera en que a nosotros nos gustaría que fuera. Otra manera de decirlo sería que tienes que jugar el juego con las cartas que te han tocado, no con las que tú hubieras deseado que te tocaran. Y esa es la verdad. Uno podría ver, por ejemplo, la vida de Elías y decimos, ¿cuál fue la condición del mundo en que Elías vivía? ¿Qué era lo que estaba ocurriendo en esos tiempos? Porque todos pensamos, si tan solo hubiera vivido en esos tiempos, no tendría los problemas que tengo en esta época actual. Analicemos el mundo de Elías. La política siempre desempeña un rol en nuestra sociedad. ¿Quiénes eran los monarcas, los reyes de ese tiempo? Era el rey Acab y la reina Jezabel. Lo peor de lo peor. Estos fueron los monarcas, los reyes más impíos en toda la historia de Israel. Y la vida que ellos llevaron ha sobrevivido a las páginas de la historia, y ellos vivieron muy infamemente, llevaron unas vidas tan terribles. Ese era el escenario político en los tiempos de Elías. ¿La religión? Sí, la religión siempre forma parte de nuestro mundo. Aquí encontramos a Aserá y a los Baales, y los cultos a estos ídolos eran de fertilidad. Y se supone que la supuesta diosa Aserá era la esposa del supuesto dios Baal. Y aquí vemos cómo se prepara el camino para todo tipo de sensualidad y todo tipo de inmoralidad. Precisamente esto era lo que estaba ocurriendo. En los tiempos de Elías, ellos no adoraban al Señor Dios de Israel. Estaban adorando ídolos. Hablemos de la moralidad.
De hecho, ¿cuál moralidad? En esos tiempos reinaba la inmoralidad. La Escritura nos lo dice de la siguiente manera. Primero de Reyes, capítulo 16, verso 30. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos del Señor, más que todos los que reinaron antes de él. Y esto no es una buena reputación, no habla muy bien acerca de él. Este es el peor de los peores, y estos son los tiempos en los que Elías vivió. Entonces, si creemos que vamos a tener una vida de significado, si creemos que nuestra vida marcará la diferencia solo porque sucede que tenemos una grandiosa oportunidad, no. A veces los mejores líderes que sirven a Dios surgen de entre las peores y más difíciles circunstancias. ¿Cuál fue la respuesta de Dios ante esto? Este mundo que estaba tan torcido, este mundo tan maligno, tan malvado. La respuesta de Dios fue un hombre. Ahora no estoy dejando a las damas fuera, a veces la respuesta de Dios es una mujer. De hecho, lo he dicho muchas veces, los mejores soldados de Dios a veces son mujeres. Y eso es verdad, porque para Dios no hace diferencia, Él puede enviar tanto a un hombre como a una mujer. Y esa fue su respuesta. Así fue como Él cambiaría el mundo. El nombre Elías, la palabra Elías, tiene un significado muy especial, y este significado es: el Señor es mi Dios. Cada vez que mencionas el nombre de Elías, de hecho esto es lo que estás diciendo. El Señor es mi Dios. Y esto servía para testificar y para refutar a todos los idólatras que vivían alrededor suyo. La Biblia dice que él es Elías Tisbita, y Tisbita es una palabra que literalmente significa tú liderarás a cautivos. Es decir, serás victorioso, serás un campeón, serás un conquistador. Y eso está diciendo Elías Tisbita, de los habitantes de Galaad. Y esta palabra, Galaad, tiene significado, y este es ser testigo, un testigo. Así que aquí tenemos a este hombre, Elías, que es la respuesta de Dios a los problemas de su época, de su tiempo. Vamos a desarrollar este punto hablando sobre 3 áreas principales de las convicciones. En primer lugar, las convicciones nos llevarán hacia el conflicto. Wow, esta es una declaración poderosa y yo la creo en verdad. Yo creo que al hacer la voluntad de Dios muchas veces te va a llevar hacia el conflicto, directamente hacia el conflicto. Conflicto con el mundo que te rodea. El mundo va en la dirección equivocada. Por lo menos así era el mundo de Elías. El mundo de Jesús también era de esa forma. Si estudias los tiempos de Cristo, cuando Él nació en este planeta, vaya, todo parecía estar yendo en la dirección equivocada. Así que las convicciones nos llevarán directamente hacia el conflicto con el mundo que nos rodea. Por ejemplo, Elías. Cuando Elías entra en escena y hace este pronunciamiento contra el rey Acab, que no va a llover sobre la tierra hasta que yo diga. Seguramente el rey Acab de inmediato creyó que Elías era una persona loca. Este hombre no está en pleno uso de sus facultades, él es un lunático y, de hecho, estoy 100% seguro de que después de que Elías se fuera de ahí, mucha gente comenzó a decir, no te dije que no lo recibieran aquí porque este es un loco. Seguramente el rey estaba molesto porque dejaron entrar a este loco ante su presencia. Sin embargo, Elías ya había estado ante la presencia de Acab y Acab lo único que piensa es que este hombre está loco, alguien que no sabe de lo que está hablando. Pero luego ven que no llueve y ven que no llueve y sigue sin llover y ahora Acab está preocupado por lo que está ocurriendo. Y por eso Acab comienza a culpar a Elías por sus problemas. ¿Me estás escuchando? Y esto es lo que he descubierto, que la gente que es más piadosa y que vive más conforme a la palabra de Dios, muchas veces terminan siendo acusados de hacer el mal, de hacer algo malo. Y es a causa del conflicto que sus vidas literalmente trae convicción a la gente que los rodea, porque sienten la presencia de Dios en las vidas de estas personas y sienten que ellos tienen algo que los demás no tienen, alguien que va en otra dirección. Y muchas veces van a terminar culpándote por ser
el problema. Y luego, el rey Acab comienza a hacer esfuerzos por arrestar a Elías. Acab comienza a buscar la manera y por eso Dios le dice a Elías, tú tienes que huir, vete de aquí, porque el rey Acab busca la manera de encontrar a Elías para así hacer un juicio contra él o, mejor, matarlo. Ahora quisiera abordar el segundo punto. Las convicciones se ven fortalecidas en la soledad. Ahora notemos, esta es la razón por la que Dios le dijo que huyera hacia el arroyo de Querit, porque nuestro ego nunca quiere ocultarse, porque nuestro ego quiere brillar. Oh, sí, amamos los micrófonos y amamos las plataformas y las luces, pero Dios no envió a Elías allí. Dios envió a Elías a un lugar de soledad. Elías se retiró a un lugar en donde nadie más supiera que se estaba ocultando, el arroyo de Querit. De hecho, hasta nuestros días no se sabe con precisión la ubicación del arroyo de Querit. Ya que era un arroyo, no fluía todo el año, solamente fluía en las épocas de lluvias, en la época de lluvia. Seguramente se ubicaba en la parte oriente de lo que es el río Jordán. Habría estado cerca de la tierra de Galaad, que por supuesto es el lugar originario de Elías. Así que Elías sabía exactamente dónde encontrar el arroyo de Querit. Y la palabra Querit literalmente significa un lugar de corte. Un lugar de corte. Y lo que esto representa para ti y para mí es que es una ilustración de la cruz. Un lugar de corte. El lugar de la cruz. Ahí es donde Dios le dijo a Elías, quiero que vayas para allá y te ocultes. Ahora, escúchame con mucha atención porque este es un gran problema para mucha gente en sus ministerios y es un problema porque quieren hacer público, quieren publicitar todo lo que hacen, quieren ser conocidos por lo que hacen. Sin embargo, lo primero que Dios les dice es, ve y escóndete, pasa tiempo a solas conmigo. Estas son palabras muy sabias. Verás, una cosa es mirar a Cristo allá en la cruz, y otra cosa muy diferente es que nosotros vayamos a la cruz y seamos crucificados juntamente con Cristo. El morir a nosotros mismos, el morir a nuestras ambiciones. Y esto es lo que ocurre con mucha gente, porque el éxito les llega muy rápido. Siempre se encuentran bajo el reflector, y todos hablan de cuán grandes son. Y al momento en que comienzan a creérselo, están en problemas. Ya han caído en la trampa del orgullo. Estar aislado es algo muy solitario, estando a solas con Dios para que Él pueda afilar nuestro espíritu. Y ahí desarrollamos nuestra naturaleza espiritual. Nos volvemos más fuertes en el espíritu y, básicamente, yo creo que existen dos armas primordiales que Dios desarrolla en nosotros. Son armas secretas que hacen que seamos más fuertes en el espíritu y que están desarrollando nuestras convicciones, aquellas cosas que creemos con tal firmeza y que estaríamos dispuestos a dar la vida por esas convicciones. Y la primera de estas armas es la oración. Lo que Dios quiere es desarrollar comunicación con nosotros. Y si creemos que la oración es solamente hablar con Dios, no estamos comprendiendo el concepto de oración. La oración no es comunicación de una sola vía, sino que es de dos vías. Comunicación con Dios significa que hablamos con Dios, pero también dejamos que Dios nos hable. Y a menos que desarrollemos esto en nuestra vida, una vida de oración, ¿cómo lo hacemos? En soledad, a solas con Dios. La segunda arma es la palabra de Dios, y yo creo que estas dos armas son primordiales, y Dios las usa para fortalecer nuestro espíritu. La palabra de Dios. Tienes que pasar tiempo no solamente leyéndola y estudiándola, sino meditando en ella también, pensando en ella y orando sobre ella, dándole vueltas en tu mente, permitiendo que tu espíritu absorba las verdades que hay en la palabra de Dios. Así que estas son las cosas que Dios desarrolla en nuestra naturaleza y desarrolla en nuestro interior.
para que nosotros podamos llegar a ser fuertes en el Espíritu. Y es en ese lugar de soledad, a solas en la presencia de Dios, donde Dios comience a desarrollarnos así. Y esto lo vemos en la vida de Elías. Así que antes de que Elías fuera traído ante la nación de Israel, él va a ocultarse y a estar a solas en la presencia de Dios. Y así Dios comienza a fortalecer sus convicciones. Ahora la tercera cosa que quisiera hablar sobre Elías, y esta es que las convicciones tendrán que ser probadas. Y eso es verdad. Y no solo es verdad en la vida de Elías, también será verdad para ti y para mí. Y en la vida de todo creyente, nuestras convicciones tendrán que ser probadas. ¿En verdad creemos lo que decimos creer? ¿En qué se está basando nuestra fe? ¿Nosotros tenemos algo que creemos de todo corazón? ¿Acaso estaremos dispuestos a dar nuestras vidas por lo que creemos? Y si no es así, yo creo que son solo palabras bonitas, porque muchas veces los siervos de Dios somos llamados para sentarnos en lo que conocemos como arroyos secos, arroyos que están secos, y eso pasa en la vida de Elías. Recordemos, ya dijimos que el arroyo de Querit no era una corriente que fluyera todo el año, solamente fluía en la época de lluvias. Y sabemos que la época de lluvias ha terminado, sin embargo el arroyo sigue fluyendo. Pero el arroyo, naturalmente, comienza a secarse. ¿Y por qué? Porque la verdad es que a veces las cosas tendrán que empeorar antes de que mejoren. Oh, sí. Por eso muchas veces cuando nos encontramos orando por otra persona, vemos que podemos reconocer sus problemas y podemos ponernos a orar por ellos y queremos ayudar. Queremos darles consejo y queremos hacer todo lo posible por ayudar. Pero no vemos que mejoren, al contrario, todo está empeorando. Y muchas veces, por supuesto, es que el diablo se da cuenta de que está a punto de perder. Pero en otras ocasiones, lo que en verdad está ocurriendo es, por ejemplo, veamos la vida de Elías. ¿Por qué Dios habrá permitido que el arroyo se secara? ¿Por qué Dios habrá permitido que el arroyo se secara? La razón por la que Dios permitió que el arroyo se secara, porque Dios está contestando la oración de Elías. Así es, él ha estado orando al respecto y ahora Dios contesta sus oraciones. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Debemos comprender que en este lugar en el que estamos pasando tiempo a solas con Dios, no hay nadie más, solo Dios y nosotros. Estamos a solas en su presencia y estamos buscando su voluntad y buscamos su rostro. Y vemos que el arroyo se está secando. ¿Y qué debemos hacer? Necesitamos aprender a ver nuestros arroyos secos con emoción. Así es, tenemos que verlos y decir, Dios está contestando mis oraciones. Dios está contestando, Dios está obrando algo en mi vida. Ahora, algo que he descubierto es que muchas veces las personas solamente perciben las circunstancias inmediatas y no comprenden el cuadro más grande. El cuadro más grande es que Dios no solamente obraba en la vida de Elías, no. Dios estaba usando a Elías para traer a la nación de Israel al arrepentimiento. Esa era la meta de Dios. Ese era su propósito. Por eso Dios comenzó a tratar con Elías allá en el arroyo de Querit. Por esta razón está obrando en su vida, porque quiere restaurar a la nación de Israel, traerlos a una relación con Él una vez más. Así que Elías, sin duda, recibió clara palabra de parte de Dios, así que fue con el rey Acab. No va a llover hasta que yo diga. Pero no está pensando en cómo esto puede afectar su propia vida. Y muchas veces, nosotros como predicadores, maestros, no logramos comprender que tenemos que practicar lo que predicamos. Nosotros tenemos que vivir la lección. Tenemos que poner la palabra por obra. Tenemos que absorberla en nuestra vida. Así debe ser. Tenemos que poner la palabra de Dios por obra. Y es lo que Elías está descubriendo. Y él descubre que las convicciones se desarrollan por un proceso.
no es solamente una palabra o una idea que se nos ocurrió y dijimos, ahora yo creo esto. No, 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 no. Si esto llegará a ser una convicción, tiene que ser de verdad fuerte en nuestra vida. Y nos daremos cuenta de que todo se basa en esto. Ahora, quisiera concluir esta lección hablando sobre 4 áreas diferentes que Dios desarrolla en nuestras vidas al desarrollar las convicciones. Al desarrollar las convicciones, de lo primero de lo que quiero hablar es la remoción. Y con esto yo me refiero a que existen cosas en nuestras vidas que necesitan cambiar. Y la mejor forma de cambiarlo es comenzar a deshacerse de ciertas cosas, comenzar a remover cosas de nuestra vida. Sea lo que sea que Dios nos indique o que Él trate con nosotros, tenemos que removerlo de nuestra vida. Y no solamente necesitamos removerlo, también necesitamos soltarlo. Ahora, estos son pasos conscientes que tomamos al desarrollar convicciones en nuestra vida. Déjalo ir, porque no nos hace ningún bien compararnos con otras personas. Elías es Elías. Dios no llamó a alguien más para hacer lo que él hizo. Esta es la única instancia en la Biblia en que Dios le habló a un hombre y le dijo, quiero que te vayas y te alejes de todos, y te sientes en un arroyo seco. Enviaré a que los cuervos te alimenten y podrás beber del agua del arroyo. Es la única instancia en toda la Biblia en que Dios específicamente lo dice. Pero el principio permanece inmutable, y el principio es que Dios trata con cada uno de nosotros individualmente, y para desarrollar las convicciones en nuestra vida, tendremos que comenzar a remover cosas y dejarlas ir, soltarlas. Ya no nos pertenecen. Dios nos ha pedido que sacrifiquemos estas cosas. Dios ha señalado ciertas cosas y ha dicho, quiero que lo dejes ir, ya no te compares con otras personas. Y obedece a Dios. Y al hacerlo, comienzas a ser fortalecido y a edificar convicciones en tu vida. La tercera área es lo que yo llamaré reducción. ¿Recuerdas cuando hace un momento dije que a veces para que las cosas mejoren, primero tienen que empeorar? Reducción. Esto es, la reducción es el proceso para que seamos disminuidos. Así es. Juan el Bautista habló acerca del tema cuando habló sobre el Mesías, cuando habló sobre Jesús. Dijo, Él debe incrementar y yo debo decrecer. Y la verdad es que Él, Cristo, solamente llegará a crecer a medida que yo decrezca, en que yo sea reducido. Mientras más sea yo reducido, más grande será Cristo en mi vida. Recuerdo cuando algo me ocurrió siendo yo un joven ministro. Una vez buscaba a Dios. Ese día yo oraba con tal sinceridad y le pedía a Dios que me llenara con su Espíritu Santo, que sobreabundara su presencia en mí. Y cuando esto pasa, por ejemplo, se nos ocurren escrituras como cuando Jesús dijo, el que bebiere de esta agua de su interior brotarán ríos de agua viva. Oh Dios, por favor, deja que tu Espíritu Santo fluya en mi vida como ríos de agua viva. Lléname. Y estoy orando con intensidad y cuando al fin me callé, y esto es algo importantísimo en la oración, me refiero a dejar de hablar y comenzar a escuchar. Así que me quedé en silencio y Dios comenzó a hablarme ese día. Y lo recuerdo con tal claridad, aunque haya sido hace mucho. Y yo decía, lléname Señor, lléname con tu Espíritu, por favor que sobreabunde. El Señor me respondió y me dijo, eso hago, hijo. Tan pronto como tú te vacíes, yo comenzaré a llenarte. Nunca olvidaré esas palabras, porque la verdad es que si va a haber más de Cristo, tendrá que haber menos de mí. Es el proceso de reducción, y eso nunca es fácil, siempre es muy difícil, pero eso nos lleva al cuarto paso, y este cuarto paso es lo que llamamos renovación. Quiere decir que hemos sido transformados, hemos sido cambiados y estamos llegando a ser cada vez más y más como Cristo Jesús. ¡Qué historia tan hermosa! ¡Qué cuadro tan hermoso! Y podemos ver cómo Dios desarrolla a este hombre de Dios. Él ya es un profeta, ya está hablando lo que es la palabra de Dios. Pero Dios tiene todavía cosas que desarrollar y obrar en la vida de Elías, así como también en mi vida y en tu vida. Todos tenemos la misma necesidad.
de ser cambiados. Y si vamos a ser cambiados y a llegar a ser más como Jesús, necesitaremos atravesar el proceso de desarrollar convicciones. Convicciones que estén basadas en la palabra de Dios. Convicciones que nosotros creemos tan fuertemente y que estaríamos dispuestos a dar nuestras vidas para defenderlas. Ahora, la pregunta que quisiera plantearte hoy es, ¿dónde nos encontramos en este proceso? En este proceso de cambio y renovación y en este proceso en que Dios nos está desarrollando, haciéndonos más como Cristo. ¿Dónde estamos en este proceso? Es muy importante que entendamos y que comprendamos el mover del Espíritu en nuestra vida. Dios estuvo con Elías, no solo en la presencia de Acab, no, Dios estuvo con él en el arroyo. Veremos que Dios continúa guiando sus pasos y dirigiéndole. Así que lo primero que Dios le dice a Elías es, ve y escóndete, está a solas conmigo y deja que el Espíritu Santo desarrolle convicciones en ti, que sean tan fuertes que podrás estar delante de toda una nación para llevarlos al arrepentimiento. Oh, esa es la necesidad que tenemos en la actualidad. Que haya gente con convicción, gente que sepa qué es lo que cree y por qué lo cree, y que estén dispuestos a pagar el precio para vivir esas convicciones. Esa gente cambiará nuestro mundo. Ellos vivirán una vida de significado, vivirán una vida que sea completa porque descubrirán que el primer principio para vivir una vida de significado es aprender a vivir por convicciones que sean piadosas.